noticia del momento. La noticia del momento tiene que ver nuevamente porque hay polémica por nombramientos del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Esta vez, ¿cuál es el caso, Marcela, y con quién vamos a conversar en Contrarreloj? Hola Rosario, buenas tardes. Pues mire, esta semana hemos estado hablando de mermelada, de cargos, de favoritismo, y hoy la protagonista en esta historia es Eva Ferrer nuevamente, que es un nombre que no nos es del todo desconocido porque ella ha sido cercana a la primera dama Verónica Alcocer. Es su mano derecha, ha sido su asesora de imagen y jefe de comunicaciones, y pues ella hoy ocupa un cargo en el gobierno, es la consejera presidencial para la niñez. Esa dependencia va a desaparecer en medio de la reestructuración que hace el gobierno para ahorrar plata, pero la noticia, Rosario, es que, como se dice popularmente, va a caer parada, ya tiene otro puesto asegurado, y para hablar de este tema hemos llamado a la representante Jennifer Pedraza del Partido Dignidad, quien ha estado indagando y se encontró con ese nuevo cargo que va a ocupar Eva Ferrer en la Casa de Nariño. Representante Pedraza, buenas tardes, gracias por atendernos y cuéntenos para dónde va la actual consejera de la niñez. Hola, muy buenas tardes, Marcela, a ti y a toda la audiencia que nos acompaña. Es absolutamente indignante, a mi parecer, que un cargo tan importante como la Consejería Presidencial para la Niñez y para la Adolescencia, primero, hoy esté a cargo de una persona que francamente carece de la experiencia necesaria en este tipo de temas y cuyo principal mérito es sin duda alguna ser muy cercana a la primera dama Verónica Alcocer. Y lo más grave es que el discurso que ha presentado el gobierno alrededor de unas prácticas para reducir cargos, como eliminar esta consejería, realmente lo que van a hacer es crear una nueva consejería, pues lo que nos respondieron en un derecho de petición, la Consejería para la Reconciliación, en donde fácilmente ya nos anunciaron que esa persona, Eva Ferrer, va a ser quien asuma esa Consejería de la Reconciliación. O sea, como tú lo decías muy bien, va a caer parada, pero además una persona sin la experiencia necesaria, cuyo papel fue muy importante en la campaña de marketing del presidente Gustavo Petro. Y eso, la verdad, no es lo que prometieron, no es lo que señaló el gobierno que se presentó como un gobierno de cambio. Por el contrario, hablaron de la meritocracia y de dejar de usar los cargos de la niñez y de la infancia como una bolsa de empleo para sus amigos politiqueros. Lo mismo que ha pasado con el ICBF, ustedes también lo han denunciado en varias ocasiones, el cargo y la dirección en cabeza de Concepción Barracaldo, que tampoco tiene la formación y la experiencia suficiente para dirigir una entidad de este tamaño, y peor, en medio de la crisis de la infancia que hoy estamos viviendo. Recientemente salió el informe de medicina legal en donde se presentaron más de 15,000 casos de estudios médicos por presunta violencia sexual hacia niños y niñas. Estamos cansadas de ver noticias todos los días sobre ese tema, así que esto es francamente muy decepcionante. Sí, representante, ese cargo de Consejería para la Reconciliación nos suena un poco al tema de paz, y este es también uno de los temas bandera del gobierno, la paz total. ¿Qué decir entonces sobre las funciones que podría tener esa consejería y que se deje en manos de una persona que usted dice no tiene experiencia y que estaría al frente de un tema muy sensible para el gobierno con su política de paz? De hecho, nosotros solicitamos la hoja de vida de la señora Eva Ferrer y encontramos que hay una carencia muy clara de experiencia en todo lo que tiene que ver con asuntos de infancia, pero por supuesto que no hay tampoco experiencia que tenga que ver con la paz, con solución de conflicto armado y con tantos temas que son importantes y que en teoría esta es una bandera principal del gobierno, como tú lo señalas. Creo que eso es de entrada una dificultad muy grande. O sea, hoy hay denuncias por masacres, por asesinatos de líderes sociales, y si esta consejería va a tener ese objetivo, porque también les confieso que la respuesta que nos dieron en el derecho de petición sobre las funciones de la nueva Consejería de la Reconciliación es muy vaga. Es como si no tuvieran claro en detalle qué es lo que va a atender esta consejería, sino pues lo que sí tienen es claro que necesitan y que van a mantenerle el puesto a esta señora Eva Ferrer, a quien además le aceleraron el proceso de nacionalización porque ni siquiera es colombiana para asumir este cargo. O sea, no podemos seguir replicando todo esto que tanto le hemos criticado a los gobiernos anteriores en un gobierno que se presentó como un gobierno alternativo, de cambio y distinto. Representante, esta semana hemos estado hablando de la mermelada, de los cargos que se entregan a los políticos para tener alineadas a las bancadas y asegurar los votos en el Congreso. Pero ¿qué hacer entonces con este otro fenómeno, con el amiguismo y los cargos que a juicio de sectores y de voces como la suya, que pues es una voz muy juiciosa en el Congreso, se entregan a personas que no tienen experiencia, pero que terminan siendo premiadas por su cercanía con el poder o por una recomendación? ¿Legalmente se puede hacer algo?
Si bien no hay una restricción legal más allá del manual de la función pública que establece los requisitos para cada uno de los cargos, yo creo que Colombia y los colombianos lo que tenemos que tener claro es que estos son cargos públicos que nos afectan de alguna manera a todas y a todos. Entonces, cuando se los entregan a un amigo o a un partido político y lo venden con la excusa de que las bancadas de los partidos tradicionales le aprueben las reformas al gobierno, tenemos que tener claro que lo que está en juego son nuestros derechos, la política pública con la que se va a atender a nuestros niños y a nuestras niñas. Y la verdad, un problema tan grave, algo que me tocó mucho a mí personalmente fue el caso de una niña que encontraron asesinada en Chinchiná. No sé si seguramente ustedes lo pudieron reportar, una niña de 6 años. Y yo creo que eso todas las semanas estamos viendo casos de este estilo que a mí me duelen un montón y realmente necesitamos personas idóneas con la experiencia necesaria para resolver este problema y para crear políticas públicas. Así que no es un asunto privado de quién le cae bien a la señora Verónica Alcocer o al presidente, sino que es un asunto de atender derechos de la ciudadanía. Por eso este lunes 28 de noviembre vamos a hacer una audiencia pública en el Congreso precisamente sobre la infancia, sobre los problemas de la niñez, una niñez abandonada, y sobre la crisis del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque creemos que el Congreso debe hablar de estos temas y debe levantar la voz para que realmente sean profesionales idóneas quienes asuman esta dirección de estos cargos. Representante, y finalmente, las primeras damas tienen muchos ojos encima. A María Juliana Ruiz, que era la esposa de Iván Duque, la criticaban mucho por cómo se vestía, por el libro que iba a publicar, por el viaje a Panaca, pero ahora con Verónica Alcocer también hay muchas críticas, pero pareciera que hay una especie de doble rasero. Dicen que son ataques. ¿Usted cómo interpreta el comportamiento de los sectores que están hoy apoyando al gobierno frente a las críticas por lo que está ocurriendo con la primera dama Verónica Alcocer y este tipo de temas? Francamente, yo nunca compartí las críticas orientadas al aspecto físico o a la ropa de la primera dama en el caso del expresidente Iván Duque, porque yo creo que esas son formas de expresión de violencia política contra nosotras las mujeres. De hecho, un informe reciente de Artemisas mostró que en campaña el 38% de las mujeres reportaron haber recibido comentarios sobre la ropa que llevaban y no sobre las ideas, pero sí llamaría a una coherencia importante de los sectores críticos que hemos tenido en el país, para que no sigamos diciendo esta excusa que se ha vuelto de moda, no, pero lo hacía el presidente Duque, entonces ¿por qué ahora no lo va a hacer Petro? Lo siento mucho, pero es que ustedes hicieron una promesa de cambio, le ofrecieron un proyecto al país distinto a la gente para ganar las elecciones, y no puedo yo conectar con la demagogia de prometer una cosa y hacer otra una vez llegado al poder y olvidar lo que se prometió. Creo que eso es precisamente contra lo que la gente votó en las elecciones. Yo personalmente, que voté por este gobierno en segunda vuelta, creo que nos corresponde más aún una labor crítica para que realmente se le cumpla a la gente en lo que se le prometió. Pues, representante Jennifer Pedraza, gracias por habernos atendido y por supuesto quedamos atentos a que se concrete este nombramiento y a lo que va a ocurrir entonces con la señora Eva Ferrer, actual consejera presidencial para niñez y adolescencia.